Bien, ahora vamos a continuar con la unidad número 5, que son los principios de electrónica de potencia. Esta es una de las unidades más complicadas que podemos estudiar. Vamos a ver si la podemos completar, porque la electrónica de potencia es la electrónica que nos va a permitir controlar la energía y poder manipular y mover dispositivos eléctricos que requieren potencia o energía suficiente para poderse actuar o mover, ¿no? Para poder iniciar esto, nosotros lo que necesitamos saber es qué cosa es potencia. Potencia es la cantidad de energía, o sea, quiere decir que tiene unidades de joules, que se le entrega a un circuito electrónico o eléctrico por unidad o por cada unidad de tiempo. En este caso, las unidades de tiempo son segundos, minutos, horas. Y cuando hablamos de potencia, va a tener entonces unidades de watts, que la unidad de watt es simplemente dividir al joule por cada segundo. La potencia eléctrica, entonces, en un circuito de corriente directa, pues es muy simple definirla. Ya la hemos utilizado varias veces, es multiplicar el voltaje por la corriente y se acabó. Eso es la potencia directa. Cuando hablamos en un circuito que utiliza corriente alterna es lo mismo, pero ahora estamos involucrando funciones de tiempo, funciones trigonométricas como senos, cosenos, y vamos a multiplicar también adicionalmente las amplitudes máximas de la corriente y el voltaje respectivamente, ¿no? Cuando hablamos en un circuito de corriente alterna, la potencia se divide en tres. Una de ellas es potencia aparente, potencia real y 3, potencia reactiva, el cual la potencia aparente va a ser igual entonces a la suma de la potencia real más la potencia reactiva. La potencia real es la potencia que que se está disipando o se está suministrando a un dispositivo puramente resistivo. La potencia reactiva es la energía que está utilizándose o se está disipando en un dispositivo como por ejemplo un inductor, un capacitor, un motor, todo aquello que use capacitor, todo aquel dispositivo eléctrico o electrónico que use capacitores o bobinas para poder funcionar. Entonces, continuando, pues bueno, en esta unidad de electrónica de potencia, uno de los dispositivos electrónicos que se utiliza para controlar la energía es el dispositivo rectificador controlado de silicio, el acrónimo del SCR. El dispositivo rectificador controlado de silicio, pues bueno, es un semiconductor que ahora va a tener cuatro capas de semiconductor N y P. El rectificador controlado de silicio pues tiene dos modos de trabajo, ya sea apagado o encendido. ¿Ok? Cuando está encendido, este dispositivo va a actuar como un switch, el cual va a exhibir una baja resistencia y va a dejar pasar la corriente necesaria o la que vayas a necesitar por medio de sus terminales. Cuando está apagado, se comporta entonces también como un circuito abierto entre el ánodo y el cátodo. Decíamos pues que el SCR es un dispositivo de cuatro capas de material PNPN y tiene, cada terminal de este dispositivo está etiquetado como ánodo, cátodo y compuerta. Tal cual que el símbolo eléctrico de un SCR lo podemos ver aquí, se ilustra de esta manera, donde es como un diodo, pero es como simplemente un diodo cualquiera, pero que está siendo controlado por una terminal a la cual le llamamos compuerta, la denominamos con la letra G,
Y cuando este dispositivo es activado por la compuerta G, este dispositivo va a dejar pasar corriente a través del ánodo, a través de sus terminales ánodo y cátodo. El circuito equivalente, si no llegamos a tener un SCR, un dispositivo SCR, pues bueno, lo podemos formar empleando dos transistores BJT en antiparalelo. Y vean que la terminal de compuerta se forma por la conexión en paralelo del transistor Q1 y Q2 en las conexiones de colector y en las conexiones de base del transistor 2. Vean que se usa un transistor PNP y un NPN. El modo de operación de un SCR, hablando, aquí lo vamos a describir de dos formas: modo de operación tanto en corriente directa como en corriente alterna. Para poderlo encender al SCR o poderlo trabajar, pues bueno, decíamos que se hace a través de inyectar una corriente, un voltaje quizás positivo, de hecho es positivo, en la terminal de compuerta, a la cual denominamos como gate. Esto hará que el dispositivo, el SCR, pase de un estado de apagado a estar encendido. Cuando eso sucede, el voltaje del ánodo debe de ser más positivo o mayor que el voltaje que exista en el cátodo. Si no lo es, el SCR no va a conducir entre sus terminales. Acuérdese de la condición definitiva del diodo. Importa mucho qué voltaje, cuál es la diferencia de potencial del diodo cuando existe tensión entre sus terminales, ¿no? Es casi lo mismo. Ahora, lo que es el SCR, si ya lo encendiste, pues bueno, ahora necesitas ver cómo se va a apagar. Precisamente hay procedimientos para poderlo apagar. No se puede apagar simplemente volviendo a inyectar un voltaje positivo a la compuerta o dejarle de inyectar el voltaje. El SCR va a permanecer activo hasta que se cumplan ciertas condiciones, y una de ellas es que la corriente que esté atravesando, o el voltaje que esté, más bien la corriente que está atravesando por las terminales de ánodo y cátodo, sea menor a una corriente a la cual le vamos a llamar corriente de sostenimiento, o en inglés corriente de holding. Una vez que la corriente esté por debajo de este límite, entonces el SCR va a ser restablecido y va a colocarse en posición de apagado. Mientras no suceda eso, el SCR va a permanecer activo y va a dejar pasar corriente a través de sus terminales. Entonces el SCR, pues según la gráfica de ahí, tiene varias regiones en las cuales está conduciendo. Tiene una región de conducción y una región de bloqueo. Es como si fuera un diodo normal, pero como acabo de decir, para que tú puedas utilizarlo, y puedas controlar la corriente que atraviesa el diodo, a la corriente que atraviesa el SCR, debes de cumplir ciertas condiciones. Uno, primero, que le inyectes un voltaje positivo, y dos, que la corriente o el voltaje del ánodo cátodo sea mayor que el cátodo. Entonces, en este momento, cuando tú cumples esas dos condiciones, el SCR se activa, se enciende y deja pasar corriente. Para apagar un SCR en corriente directa, pues bueno, hay ciertos métodos. Uno de ellos es
empleando el método de conmutación forzada, y este método va a utilizar precisamente una resistencia y un puente directamente hacia tierra, lo cual este método pues no es muy recomendable, y para ello se modificó para que simplemente usar un capacitor en paralelo con una resistencia y el switch, y así conmutarlo, forzarlo a apagarse. El otro dispositivo importante es usar un triac. Los triodos, el triac es un triodo exclusivamente para corriente alterna, y es un dispositivo que al momento de que tú lo quieras utilizar, tú lo puedes ocupar colocando ahora dos SCR en antiparalelo, y este dispositivo puede ser activado mediante un pulso de corriente en la compuerta, y no va a requerir voltaje de ruptura en directa para poder conducir. Del mismo modo que el SCR, el triac va a tener tres terminales: ánodo 1, o bien se le conoce como terminal MT1, ánodo 2, o conocida como MT2, y va a seguir existiendo la terminal de compuerta. Su símbolo electrónico pues es el que estamos viendo ahí en pantalla, el inciso B, y la construcción básica de este dispositivo semiconductor, pues bueno, tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 capas de material semiconductor N y P. En esa diapositiva pues estábamos viendo cómo se construye un triac a base de transistores BJT. Entonces, para poder encender al triac, lo único que en corriente directa o alterna, lo único que necesitamos es volver a inyectar un pulso positivo de corriente sobre la terminal de compuerta, y para apagarlo, ya sea en corriente directa, pues bueno, lo que tenemos que hacer es volver a reducir la corriente sobre las terminales MT1 y MT2 hasta que sea menor a una corriente a la cual llamamos corriente de sostenimiento. Es casi lo mismo que el SCR. Las aplicaciones del SCR y del TRIAC, pues bueno, la diferencia que hay con el TRIAC es que la corriente va puedes hacerlo fluir corriente en ambos sentidos para controlar precisamente la energía y suministrarla a otros dispositivos. Con el SCR no pasa así, la dirección de la corriente va en un solo sentido. Y el SCR pues también se le ocupa para diseñar diseñar soluciones como cargadores de baterías monofásicos, convertidores comunes de corriente alterna directa, protección contra elevación de voltaje, y así sucesivamente. Los circuitos básicos para protección contra una elevación de voltaje empleando un SCR, pues por ahí se muestra, se aprovecha, y lo vemos aquí en este circuito. Por ejemplo, ahí tenemos el transformador, es una simple fuente de alimentación de corriente directa, y vemos que se ocupa un diodo Zener y un voltaje y un SCR, el cual cuando se detecta un sobrevoltaje a través de la fuente se monitorea, y este voltaje le indica al SCR a través de la compuerta gate del SCR, se activa y la corriente ya no pasa por el transformador, sino ahora fluye en este sentido y hace que se vaya a tierra, evitando así un daño de la fuente.
La otra aplicación que podemos utilizar es el control de la iluminación. Es como un dimmer básico de media onda, en donde el control de la luminiscencia de nuestra carga, en este caso RL o el foco, se lleva a cabo a través del potenciómetro R2. Es conectado a través de un diodo, y esta señal la señal del gate, pues bueno, está modificando la corriente a la cual se está disparando el SCR para poder controlar la intensidad luminosa del foco que estamos obteniendo. Ok. Pues bueno, así son las aplicaciones básicas. Hay más. Las podemos estudiar posteriormente. Entonces hasta aquí llega la unidad número 5 del SCR. Vamos a continuar con la número 6.